organiza gracias a la colaboración de muchas personas y entidades, y detrás está la Biblioteca de Bidebarrieta, el Ayuntamiento de Bilbao, está la Universidad del País Vasco, está el Basque Center for Applied Mathematics, BECAM, y está Radio Euskadi, por ejemplo, que todos los años apoyan un evento como este. Entonces, hay que ser agradecido a quien nos permite hacer este tipo de cosas. Y como os decía, hoy vamos a hablar de los objetos matemáticos encontrados del compositor Tom Johnson, con Íñigo Ibai-Barriaga, que hablará de la música, vamos a subir todos. También con el ensemble Espentia, Celia Torres, Irache Ibai-Barriaga y María Muros, que bueno, nos van a hacer disfrutar de la música de Tom Johnson y yo intentaré explicar algo, si puedo, de matemáticas. Entonces, vamos a lío. Bueno, por cierto, luego al final podremos hablar brevemente con Tom Johnson, que espero que nos esté escuchando, y haremos una conexión con él. Espero que disfrutéis del concierto y de la conferencia. Solo os pido que cuando haya una interpretación, en ese momento no salgáis, ¿vale? Un poco por respeto a la música. Lo demás, sed libres de hacer lo que queráis. Pues vamos a jugar. Muy bien. Vale, pues bueno, todo esto va de Tom Johnson, ¿vale? Es una persona increíble, para mí al menos, y iremos viendo un poquito, os daré una pequeña semblanza de Tom. Por decirlo de alguna forma, es un compositor minimalista, es un teórico de la música estadounidense que además utiliza las matemáticas como herramienta de creación artística. Él estudió música en la Universidad de Yale y luego se trasladó a Nueva York, donde estaba toda la vanguardia en aquel momento también musical, y allí empezó a estudiar de la mano además de Morton Feldman, el compositor Morton Feldman, que junto a John Cage, todos sabemos más o menos quién es John Cage, fueron los artífices de esa música aleatoria. Luego, entre el año 1971 y 1983, fue crítico musical en lo que fue el primer periódico semanal independiente en Estados Unidos, que fue The Village Voice. Y finalmente, en 1983, se traslada a París, donde vive desde entonces y vive con su mujer, la artista donostiarra Esther Ferrer. Por cierto, a los dos los tuvimos aquí hace unos años y pudimos charlar también muy amigablemente. Me gustaría decir una máxima de Tom para definir su música de alguna forma, que es: quiero encontrar la música, no componerla. Volveremos sobre ella, pero define su filosofía musical. Y va un poco en la línea de lo que decía su maestro, Morton Feldman: deja a la música hacer lo que quiere hacer. No obliguemos a hacer otro tipo de cosas. Bueno, la obra musical de Tom es extensísima. A día de hoy sigue componiendo grandes obras, no para y no parará nunca. Y aquí tenemos algunas de ellas, por citar. Por ejemplo, tiene óperas, como la ópera de las cuatro notas, que es, aparte de musicalmente muy interesante, una ópera muy entretenida y muy divertida. Tenemos una obra para piano, simetrías, las melodías racionales que escucharemos aquí, las vacas de Narayana, Kenchi Loops, que mereció un premio de la música francesa, bueno, y tiene muchas otras obras, algunas de ellas reconocidas también con premios. Obviamente también ha escrito libros. Muchos de esos artículos musicales sobre esa nueva música que se estaba creando en aquella época se recogieron en una primera publicación, La voz de la nueva música. Luego escribió el libro Melodías autosemejantes, de las que también hablaremos aquí, donde realmente recoge un poco cuál es su forma de trabajar ya en esos primeros años. Tiene un libro que es Buscando en los números, que el título es muy significativo porque realmente él se dedica a buscar dentro de los números, como veremos. Y finalmente un libro de textos musicales suyos, que es del año 2019, también muy, muy interesante. He estado a punto de traerlo físicamente porque hay cosas que hay que traerlas. Este es un libro de artista para mí. Es un libro que se titula Permutaciones 1, 2, 3, 4, bueno, y como veis, más cosas. Es un libro de sus esquemas, donde relaciona los números y crea patrones geométricos relacionando números, y es verdaderamente un libro de artista. Es una verdadera joya. Entonces es otro de sus libros. Este es un libro muy curioso. Hemos dicho que es minimalista, luego Íñigo nos hablará un poquito del minimalismo, y dentro de ese minimalismo también es un poco provocador, es juguetón, y este es un libro muy interesante, se llama Música Imaginaria, y eso es la música. Eso que veis ahí son las composiciones musicales. Luego hay que interpretarlas, y hay que adaptarlas para algo que pueda tener sonido. Ese juego de provocar y de
bueno, ¿qué puedo hacer con esto y cómo puedo construirlo en música? Es a veces uno de sus juegos. Nadie se ha atrevido a hacerlo, ¿vale? Pero ahí está su provocación. Pero él sí se atrevió a hacerlo con un texto anterior. Con una máquina de escribir música, en los años 80, creó patrones simétricos de notas, como este que veis aquí, y muchos más. Y con esa idea de provocar a ver quién se atrevía un poco a interpretar esos patrones, ¿no? Como al final nadie lo hizo, pues él lo convirtió en su disco Simetrías, con pequeñas piezas que interpretaban estas imágenes de aquí. Y me gustaría terminar esta semblanza con algo que me parece muy importante, un documento visual genial, que es Tom Johnson tiene a pesar de su edad, tiene un canal de YouTube, y en ese canal de YouTube tiene una serie de vídeos que llaman Illustrated Music, donde explica muchas de sus obras, cómo las compone, qué matemáticas y qué música están implicadas en las mismas. Es una verdadera joya. Y de todas maneras, como vamos a hablar de minimalismo y matemáticas, os dejo con Íñigo para que nos hable un poquito de minimalismo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecer en esta primera intervención, puesto que vamos a ir combinando las intervenciones, pues la invitación a estar aquí. No es la primera vez que estoy invitado al ciclo que dirige Raúl, porque hace años, cuando, como os mencionaba, estuvo Tom aquí, participamos en aquel encuentro, pero mucho antes, me lo recordaba Begoña cuando hemos llegado esta tarde, nosotros estábamos aquí cuando incluso ella llegó a esta biblioteca hace ya más de 20 años, con el proyecto que yo dirijo como Laboratorio Clem, que es un laboratorio de investigación musical de música contemporánea. En aquel momento teníamos un ciclo que ahora está en otro lugar, pero que se dedica a la creación actual y a la presentación de todo lo que se relaciona con la creación contemporánea en este momento, ¿no? Bueno, es un súper placer de poder estar aquí con vosotros. Y cuando Raúl me contó que era una fecha especial para presentar esta conferencia, y me dijo que quería hablar de Tom y quería hacer un cierto análisis de las piezas, que iba a presentar un enfoque matemático de ellas y que, bueno, pues que hiciese la parte sonora, ¿no? O análisis musical. Claro, es que da un poco cosa hablar de los compositores cuando están vivos. Cuando no están vivos importa menos, pero cuando ellos están y encima te están escuchando, pues da muchísimo más apuro analizar, porque probablemente no va a estar de acuerdo en todo lo que diga, probablemente Tom, lo que yo diga esta tarde, ¿no? Pero bueno, ese es el riesgo que corremos cuando uno da su punto de vista o su enfoque desde su perspectiva, ¿no? Pero de todos modos es un placer y Tom es un encanto. Lo que yo sí le dije a Raúl es que me parecía muy necesario, un poco por lo heterogéneo que es un poco el público a veces en las charlas, partir de qué es el concepto de minimalismo desde lo sonoro, desde la música. Es cierto que el minimalismo se creó desde una fase anterior con artistas plásticos, escultores, etcétera, etcétera, pero eso fue el germen que destapó la gran corriente estética que se produjo después en los años 60 con el minimalismo y que comparte fielmente los conceptos, ¿no? Veníamos de otro lugar, desde el punto de vista artístico, veníamos de un lugar, por ejemplo, en el arte plástico del expresionismo abstracto y Jackson Pollock, etcétera, etcétera, o en la música del serialismo integral, que si no lo conocéis es una barbaridad ese tipo de estilo, donde así el serialismo establecía que todas las notas, que una nota fa no puede ser repetida hasta que no se presenten en los compases el resto de las notas de la escala. Es decir, si yo quiero colocar el fa por segunda vez, el oyente ha tenido que escuchar, o el compositor ha tenido que escribir, el sol, el la, el si, el do, el fa sostenido, el sol sostenido, el la sostenido, el do sostenido, etcétera, etcétera. Y entonces la norma que establece el concepto de la creación de esa pieza permite de nuevo volver a colocar el fa. Esto es el serialismo. Pero el serialismo integral, además, lo establece con las alturas, con las dinámicas. Si yo he tocado el fa, me echo forte, no puedo volver a tocar ese fa
si antes no se produjo el mezzo piano, el forte, el mezzo piano, el pianissimo, el fortissimo, etc. Con lo cual, la revolución desde el punto de vista conceptual generó muchísimo estrés en los años 50, 60. Y los artistas necesitaban un desahogo y lucharon por conquistar conceptualmente un desahogo para sus creaciones y así nació, de alguna manera, por lo menos el minimalismo en el arte sonoro, ¿no? Os voy a colocar ahora en las diapos, y me vas a disculpar, Raúl, pero este mando es paso para adelante y paso para atrás. Ok. Os voy a poner las características según Kyle Gunn, que es un compositor americano experto en la crítica musical y experto en un poco analizar y despellejar los entresijos de mucho material sonoro y de mucha composición. Entonces, me he basado en sus reflexiones pues, para establecer una serie de características que son como los pilares básicos del minimalismo en música. Los he puesto en varios bloques y los voy a dejar un minuto mientras estoy hablando, porque en las obras que van a aparecer después, tanto de Tom como de los precursores del minimalismo, los primeros compositores que fueron, de hecho, como ha mencionado Morton Feldman, Raúl, quienes sentaron las bases y formaron a los nuevos compositores, estas características, me alejo un poco para los de este lado, están sistemáticamente en sus piezas. No todas, porque son muchas, pero sí, como dice el refrán, no son todas las que están, pero están todas las que son. Entonces, en las siguientes piezas que vamos a ver ahora y que vamos a escuchar, vamos a percibir pues, muchas de estas características, que son las fundamentales del estilo minimalista, al menos en música. Paso a la siguiente y aparecerán fragmentadas algunas de ellas. Si no las recordáis todas, hacer fotos porque os vamos a hacer examen. Empiezo ahora, luego aparecen en las piezas, y ahora hago una pequeña descripción, como veis aquí, de los autores más característicos, digamos que son los padres del minimalismo musical. Terry Riley, que formó a varios de ellos, por ejemplo, Terry Riley se formó como alumno de la Motown Young. Steve Reich y Philip Glass fueron alumnos o estuvieron vinculados a la enseñanza de Terry Riley. Morton Feldman conoció a Terry Riley en un concierto de la Sinfónica de Boston o de Nueva York, donde fueron a escuchar no me acuerdo la pieza que era exactamente, creo que era una pieza de serialismo, y al salir del auditorio estuvieron hablando sobre John Cage y la influencia de John Cage. Y entonces Terry Riley y os decía, perdón, y Morton Feldman comenzaron a generar este tipo de música, alejándose, digamos, de las corrientes, ¿no? Y adoptando otras experiencias más allá de lo puramente artístico o musical, experiencias que se van a otros lugares como la India o influencia de músicas, digamos, extra occidentales. Y en Europa ya alumnos de ellos, un alumno ha sido y es John Adams, de este colectivo primero, y en Europa también Michael Nyman fue un alumno directo de Philip Glass y Wim Mertens también. O sea, tuvo la influencia de estos, digamos, progenitores, entre comillas, desde el punto de vista compositivo. Ahora vamos a escuchar algunas de las piezas que, si os fijáis, os he detallado al autor y también algunas de las piezas más características de ellos, de la enorme producción que ellos tienen, y vamos a escuchar y ver algunas poquitas, digamos, para entrar en materia sonora. Es decir, vamos a escuchar cosas que cuando las escuchemos luego en Tom Johnson vamos a recordar que tienen un origen común, que nacen, digamos, de ese mismo magma que produjeron estos artistas. Esta primera pieza es una sugerencia de Terry Riley. Terry Riley era un hippie, en realidad.
vivían una circunstancia en los comienzos de los años 60 donde la sociedad americana estaba realmente tensa y estaba muy, muy fragmentada. O sea, necesitaban salir de un entorno postindustrial que no había funcionado tras la Segunda Guerra Mundial, entonces había una serie de planteamientos que comprimían demasiado la vida de los artistas y empezaron a pensar en lanzarse a otros lugares y en adquirir otro tipo de influencias. Terry Riley fue uno de ellos y hizo un estudio muy, muy profundo, personal, de las músicas hindúes, persas, y se sumergió en esos territorios. Yo he aprovechado esa influencia que él tenía a hacer una combinatoria. O sea, hay parte del material que presento que tiene que es un poco juego, ¿no? Es decir, la danza de los derviches, para aquellos que habéis estado en Egipto o en Turquía, es una danza muy característica que la bailan los hombres vestidos con vestidos de mujeres, con unos faldos enormes y que rotan sobre sí mismos permanentemente. Porque los derviches, que datan del siglo XII, pensaban que el universo gira sistemáticamente y que en ese giro es cuando se producen ciertos movimientos y ciertas corrientes que afectan a nuestra esencia, a la esencia del ser humano como tal, ¿no? Entonces, ellos, según sus maestros, tienen que bailar con una palma hacia arriba, dirigida hacia el sol, y con una palma hacia abajo, que lo que hace es comunicar la energía cósmica y llevarla a la Tierra, ¿no? Por supuesto que no bailan la música de Terry Riley. A lo mejor ni le conocen, probablemente. Pero Terry Riley se afectó en su composición, en su estilo compositivo, de eso que había vivido y que había escuchado, y yo me he permitido la licencia de colocar esta danza, que tenía otra música, de colocarla como música de fondo a la danza que vais a ver que bailan estos derviches en lo que se llama la danza sufí. Vais a ver esas características en concreto, esas no se os van a escapar. Armonía estática, a veces permaneciendo en un solo acorde, y un pulso constante. Que dura 20 minutos. Y no es porque no sean 20 minutos interesantes, sino porque hay que pasar a otras cosas, ¿no? Y termino esta exposición de esta pieza comentándoos un detalle, ¿no? Y es que la intención emocional y espiritual de los danzantes del derviche es entrar en una especie de catarsis interna para comunicarse con su esencia como seres y con la esencia del cosmos. Entonces, Terry Riley navega por estos lugares, ¿no? Así como otros compositores minimalistas que también están ahí, ¿no? Pasamos a otra pieza suya que tiene que ver con lo que os decía, que era un momento muy hippie en los 60. O sea, la sociedad descubrió, y los que tenemos ya una cierta edad o una edad incierta, ya sabemos de qué estamos hablando. Los más jóvenes no, pero la gente más mayor sí, y sabemos qué supuso, sobre todo para la música, para las artes en general, pero para la música supuso muchas cosas, porque todos conocemos a los Beatles, y los Beatles son herederos de ese pensamiento post-hippie, ¿no? Que se produjo en los 60 también, ¿no? Terry Riley y los colegas, que en ese momento estaban en Nueva York ideando unos modos nuevos y diferentes de componer, pensaron en esto, ¿no? Y usaban, digamos, ciertas materias. Por eso esta pieza se llama Mescalín Mix,
porque a veces bebían, a veces fumaban y no era solo tabaco. Escuchamos esta pieza que tiene que ver con otras características que son sonidos completamente inusuales e instrumentación completamente inusual. Empieza la electrónica en el uso compositivo, cosa que antes se produjo algo en la música concreta de los años 50, pero poco más. Pero fijaos el cambio de textura en lo sonoro. No sé si está ya. Creo que tarda unos segundos en arrancar esta pieza. No sé si le debo dar 2 veces. Voy a ello. Está grabada con magnetofón de cinta, por eso el ruido de fondo. ¿Os acordáis del Dolby, cómo era? Quitar el ruidito en el magnetófono, como no me acuerdo ese tipo de cosas para las cintas de cassette. Pues el ruido es eso, o sea, es un noise súper horrible de cómo se grababa entonces, ¿no? Esto es, digamos, el área más de lo social de su propia existencia con sus coetáneos, trasladada también a la creación musical. Nos vamos a otro autor, Lamotte Young, y a unas nuevas características que he querido introducir para ir un poco desglosando, haciendo un desglose, ¿no? Todo esto aparece en Tom Johnson, todo esto aparece en él, pero no, me parecía como muy adecuado hacer un adelanto, ¿no?, en otras obras, porque Tom es cierto que ha hecho una síntesis de los materiales y los ha conducido a través de un embudo a un lugar que es la matemática, o sea, preservar el concepto matemático por encima de otras cuestiones, ¿no? Bueno, no sé, Raúl os dirá luego que hemos hablado de esas cosas mucho en la preparación de la charla, porque hay cosas que no coinciden. O sea, yo yo decía, esto no coincide. Desde el punto de vista musical, yo creo que hay más peso, o sea, la balanza se inclina a lo matemático más que a lo musical, ¿no? Y Raúl, claro, me dice que tiene razón, porque es matemático, y a un matemático no se le puede discutir. Esto es como el chiste de la diferencia entre una soprano y un terrorista. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con un terrorista se puede negociar y con una soprano no. Con un matemático tampoco. Escuchamos otra pieza que tiene que ver con la idea de utilizar un material, un instrumento que se llama la tampura, que es un instrumento hindú, que no es el sitar, pero tiene un parecido al sitar, pero tiene una diferencia fundamental, y es que el sitar hace la melodía y el tampura hace los bordones, digamos, el sonido estable, la base, etc. 23 minutos de música. Es decir, hay una clara intención, es fuerte, pero hay una clara intención de inducir al oyente a un estado meditativo. O sea, sí, pero sin contemplaciones y sin que les tiemble el pulso. Yo te voy a llevar a este lugar y te voy a poner a través de la meditación o a través de un estado mántrico en que entres en contacto con lo que tu mente te permita o la concentración de tu mente te permita, ¿no? Y eran radicales, muy radicales. O sea, no había floreos, no había otro tipo de cuestiones. Usaban 2 elementos básicos o 3 como mucho y a veces uno solo, y hacían toda la pieza fundamentada en eso. Y bueno, si no tenéis más que recordar las esculturas de Serra o de Cal André o de otros escultores minimalistas. Te pongo un bloque de cemento y se acabó. Ni lo pinto. Entonces, la interpretación ya no está en la obra, el valor artístico ya no está en la obra, lo que la obra nos cuenta, sino que lo que nosotros como auditores, como público, digamos, como perceptores de ese objeto escultórico o de esa música,
entendemos de lo que tenemos delante. O sea, qué nos dice a nosotros, no qué nos cuenta, sino qué hacemos nosotros que nos cuenta, qué provocamos interiormente que nos cuente, ¿no? Este es un poco el objetivo meditativo de este tipo de piezas. Pasamos a otro compo y voy a ir más rápido para no agotar la primera parte, que es John Adams, que ya es un alumno, es decir, estamos en Los Herederos, y vamos a ver una pieza que se llama Los Shaker Loops, que es una pieza donde es una obra orquestal para cuerdas, o sea, que son violines 1, 2, chelos, contrabajos, o sea, creo que son 5 o 6 instrumentos, y funciona horizontalmente, a veces en una línea armónica muy, muy pequeña, es decir, vamos a ver que la música corre así, más que así, no es Brahms ni Shostakovich. O sea, corre de esta manera y genera, una de las voces genera un ritual estable, permanente y meditativo, y de repente escuchamos pequeñas células que alteran nuestro grado de conciencia, en definitiva, y de percepción de la pieza. Patrones rítmicos repetitivos, tonos puros o afinación justa, reiteración de frases o figuras musicales en pequeñas unidades. Vais a ver una unidad pup, que va apareciendo en la pieza. Es uno de los grandes considerados ahora mismo compositores del minimalismo actual. Tenemos los violines sonando y van a hacer ese acorde de 2 notas y vamos a ver las violas, los chelos haciendo el motivo papam. Pasa a los chelos ahora, ¿verdad? Cambia el motivo y ahora ya las células no son verticales, son la alternancia de 2 notas. Pero el resto de los instrumentos mantiene la unidad de 2 pequeñas células y lo va manteniendo en la pieza todo el rato. De manera que es como este juego de que vas moviendo los pies poco a poco y cuando termina la pieza, pues has terminado en la otra punta de la sala y apenas hemos visto ese gesto de movimiento, ¿no? Es un poco esa idea de trabajo. Es una larga pieza y va transcurriendo así, con motivos añadidos. Es decir, tenemos un material al que poco a poco le añadimos un cambio y nos genera una situación anímica diferente. Así trabaja en esta pieza John Adams. Y ahora vamos a ver 2 piezas de Philip Glass, una pieza muy interesante para un solo instrumentista que se titula 1+1 o 1+1, que es una pieza para percusión donde experimenta las propiedades de la percepción, es decir, cómo el oyente ante un objeto comienza a tener una percepción pues sonora del propio objeto y sobre todo viendo que no está tocando un instrumento como tal, vais a ver lo que toca. Si os dais cuenta, cuando lleva las manos al centro, oímos los graves, pero luego separa las manos y empezamos a oír los armónicos agudos medios de una mesa. La verdad no es un gran instrumento musical, porque no está lleno de armónicos, como un violonchelo o un violín, que es de madera también, ¿no? En la mesa debajo tiene un piezoeléctrico, que es una especie de micro de contacto, que permite que el menor gesto del dedo sea perceptible y sea hiperamplificado para conseguir, gracias a eso, tener una captación de lo que es la tabla de madera.
termino con esta y vamos a la segunda pieza, que es una ópera estrenada en Lisboa por el 500 aniversario de los portugueses en su viaje transoceánico para descubrir Brasil. Un poco esta idea de Cristóbal Colón trasladada desde el pensamiento portugués. Invitaron a Philip Glass a componer una pieza, una obra, y escribió esta ópera, donde la estructura es siempre 4 compases. 3, 1, 2, 3, 4, otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El planteamiento es hiper sencillo, es decir, tengo un material de 4 compases donde cada X tiempo introduzco una pequeña variable. Volvemos a entrar un poco en la idea de las características. Y ya por último, presento a Steve Reich, creo que nos vamos a saltar a Feldman porque vamos ya un poco justos, y os voy a enseñar una sola pieza, que es esta. Esta pieza es una pieza fascinante, escrita normalmente para 2 pianos. Son 2 pianistas quienes tocan esta pieza, pero en esta ocasión, como el más difícil todavía, hay pianistas que la tocan ellos solos y tocan el piano, o sea, tocan 2 pianos, uno a cada mano. La idea de esta pieza es que... os lo cuento antes y luego lo veis, y con esto termino la introducción, es que Steve Reich escribe 8 notas y las pone separadas como en los huecos de los dedos y invita al pianista a repetir la fórmula de tal manera que vais a escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué sucede? Que en un determinado tiempo le pide un desplazamiento de tempo, de velocidad, a una de las manos que hace solamente 4 notas, la otra sigue haciendo lo mismo. Y esta va a una velocidad y esta empieza a subir la velocidad. ¿Qué les empieza a pasar a las notas que empiezan a hacer? Esto de aquí. Y en este juego entre que la nota esté aquí o aquí o aquí o aquí o aquí y empiecen a moverse, hay una inmensidad de rítmicas que se van a producir. Lo vais a ver 30 o 40 segundos y con eso cierro esta intervención. Si os fijáis, ya empezaba a haber una pequeña como acentuación que ya no era el origen. Claro, si ves toda la pieza vas a darte cuenta de los verdaderos cambios rítmicos que se producen, pero bueno, yo os invito a que os la escuchéis tranquilamente y ya vais a ver. Y ahora le doy la palabra a Raúl para continuar. Paso unas diapositivas más adelante, que estas ya no las cuento, pero que insisten un poco en lo mismo, y nos vamos a las matemáticas de Tom. Bueno, pues ahora un poquito la parte de las matemáticas, un poquito. Para empezar un poco a intentar entender por qué son tan importantes las matemáticas en Tom, me he permitido, en lugar de hablar mucho de matemáticas, empezar un poco con el inicio de un artículo de Tom que se llama Objetos matemáticos encontrados, precisamente. Y empieza con algo que me parece genial,
que dice: la idea es sencilla, encuentra un objeto, cualquier objeto, decláralo obra de arte y es una obra de arte. El arte se convierte en algo verdaderamente objetivo, solo un objeto. Las técnicas artísticas se vuelven innecesarias y al mismo tiempo se siembran las semillas del arte no intencional. Está recogiendo esa idea de la filosofía de Marcel Duchamp, de los ready-mades, de los objetos encontrados, y luego nos viene a decir que esa filosofía, que fue tan importante en el arte del siglo XX, con movimientos como el Fluxus o incluso en la música de John Cage, él lo utiliza en su forma de hacer música, donde los objetos encontrados no son cualesquiera, no es una taza de váter como en Duchamp, son matemáticas, son objetos matemáticos encontrados. Él encuentra matemáticas y esas matemáticas nos las muestra de forma musical, ¿no? Esa es su filosofía de trabajo. ¿Y qué matemáticas se utiliza? Todo. Tom Johnson es un lector brutal, lee muchísimo, estudia muchísimo, sabe muchísimas matemáticas, tiene una mente más matemática incluso que yo mismo. Es decir, realmente es un matemático y un músico fusionados, ¿no? Utiliza cualquier cosa, sucesiones de números, Fibonacci, Narayana, autosemejantes, autómatas para generar números, las formas de contar, números binarios, números primos, geometrías, simetrías, teselaciones, curvas fractales, grafos, combinatoria de todo tipo, me lo voy a saltar, triángulos de Pascal, de todo. Todo lo que cae en sus manos. Y a lo largo de las piezas que vamos a ver, intentaré mostraros algunas de esas cosas y cómo las utiliza. Solo me voy a permitir ahora en esta pequeña introducción un objeto que yo de hecho he conocido gracias a Tom y que utiliza en una obra de 2014, creo recordar, y con matemáticas que se estaban haciendo en ese momento. Y además normalmente trabaja con números y los desplaza a la música, pero es que esto es pura geometría. Y son los cuadrados mágicos geométricos. Eso que veis ahí a vuestra izquierda es el motor que genera la obra de Tom. Es un cuadrado mágico geométrico. ¿Qué es eso de un cuadrado mágico geométrico? Pues un cuadrado mágico geométrico nos remite a los cuadrados mágicos, que tienen más de 2000 años. Un cuadrado mágico no es más que una retícula de números, tal que si sumamos los números por filas, por columnas o por diagonales, nos da siempre el mismo resultado. El cuadrado mágico más famoso es el de Durero, en el cuadro Melancolía, que tenéis ahí. Si sumamos los números de las filas, columnas o diagonales, por ejemplo, 4, 15, 14 y 1 son 34, 34. En cualquier otra fila da 34, en cualquier otra columna da 34, en cualquier diagonal da 34 y en este caso muchas más cosas que no contaré. Pero eso es un cuadrado mágico, que tiene una historia brutal, los cuadrados mágicos. Pero a partir del 2000 más o menos, alguien decide introducir una variante geométrica. Y esa variante geométrica es los cuadrados mágicos geométricos. Ahora no hay números, hay figuras geométricas. Y ahora no se suma, se cogen las figuras geométricas y se acoplan para formar una nueva figura. De tal forma, como veis aquí, esto sería el cuadrado mágico 3×3, 9 elementos, los antiguos números. Si sumamos por columnas, sumando relativamente, generamos un cuadrado. Un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado. En cualquier dirección que hagamos, se genera un cuadrado. Ahora no hay números, sino hay piezas que se combinan. Es mucho más complicado de generar. Por eso la pieza de la que partía Tom era un cuadrado mágico que tenía algunas propiedades especiales y eso motivó su interés y acabó siendo una composición. Bueno, esta es mi pequeña introducción a la parte matemática. Yo creo que vamos a empezar ya con Tom y con las composiciones de Tom. Empezamos por esta pieza de un bloque de piezas que Tom tiene, que las llamó las melodías racionales, escritas en el 82, y vamos a hacer la número 13. Vamos a interpretar dos extractos de dos piezas, de la 13 y de la 15. Comenzamos con la 13 y vamos a hacer una pequeña introducción para poder escuchar la música. Es el mismo material, ¿eh? O sea, este es más bonito y elegante, pero al fin y al cabo es el mismo. Os vuelvo a colocar un poquito las características para que veáis y os voy a explicar qué es lo que sucede desde un punto de vista musical, no matemático, en el uso de los materiales que hace Tom en la pieza, desde un análisis, digamos, de estructura, no armónico, pero sí de estructural. Usa
unas series hasta 7, números contados de 1 a 7, y luego hace la inversión de ese 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La versión va a ser una versión de flauta y vamos a oír, por ejemplo, la número 1, donde usa una sola nota. Y escuchamos y vamos a hacer que María, nuestra flautista, toque la célula número 1 en un loop infinito. Si a esto lo pensamos como la célula número 2, vamos a ver, sin dejar de tocar, vamos a introducir ahora la 1, la 2. Es decir, sería... Y pasamos a la 1. ¿Qué sucede si escuchamos la 3? Gracias, María. Esta sería un poco la idea sonora de ese estatismo que hemos oído antes, que os he explicado un poco en los compositores, en los precursores, ¿no? Ton lo lleva no solo desde el punto de vista de la fórmula sin numeración concreta, y aquí entran las matemáticas, sino que dice, presento la primera célula, presento la segunda célula de 2 unidades 3 veces, presento la célula de 3 unidades 3 veces, de 4 unidades 4 veces, de 5 que está aquí, de 5, de 6 y de 7. Entonces, hay una pequeña indicación en la partitura, que son estas rayas de aquí, que si las leéis vais a ver que está la indicación del número de veces que aparecen las 2 células, las 3 células, las 4 células. Es decir, no se presentan 4 células, o sea, perdón, 4 notas, la célula de 4 notas, hasta que no ha aparecido 3 veces la de 3, 3 veces la de 2, y la 5 no aparece hasta que no han pasado 3 veces la de 3, 3 veces la de 4, 4 veces la de 3, 4 veces la de 4. Esto es una asociación matemática que yo creo que mejor es explicar, Raúl. Hay una diferencia notable con otras piezas, y es que esta obra no tiene compás. O sea, ya sabéis, la barra de compás que establecen los compositores en esta obra no existe. No existe, en muchas otras obras tampoco, ¿no? Pero ya Ton deliberadamente en esta obra no lo usa. Estas son las células rítmicas que yo las he llamado por extensión, es decir, añadimos una más a la que ya teníamos, y este sería, digamos, el pequeño resumen de características que están asociadas a esta pieza, que son las que vienen de la primera ordenación que hemos hecho de las características musicales del minimalismo. Y por fin, la última cuestión es que Tom usa 7 notas nada más, y que la extensión de esas notas es la más corta posible. Si no entramos en las músicas hindúes, persas o digamos extra occidentales, donde el cuarto de tono, el quinto y el tercio de tono están admitidos, pero normalmente en nuestra música europea la distancia mínima es el medio tono y la siguiente distancia es el tono, que es lo que utiliza aquí Tom. Distancias de medio tono y de tono entre todas las notas. Y si os parece, escuchamos la pieza por lo menos hasta la máxima extensión del 1 al 7.
Gracias, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es una pieza preciosa. Voy a empezar a hablar un poquito de lo que es para mí esta pieza. Una cosa importante en TON es contar, pero contar es una cosa muy importante también para nosotros. Es una parte fundamental en la actividad humana. Pero contar nos parece algo trivial, pero no siempre ha sido algo trivial. Supuso un gran esfuerzo para la humanidad aprender los números y aprender a contar. Y desde entonces nos acompaña y, ya os digo, forma parte de nuestro día a día. Y a veces tiene implicaciones mucho más allá de lo que pensamos. Pero, aparte de eso, para TON, que utiliza procesos lógicos en sus composiciones, contar es un proceso lógico sencillo, pero fundamental. Y lo utiliza muchísimo, pero ojo, no de una forma siempre igual, sino de formas distintas. A veces no con notas, sino simplemente con las voces, contando en diferentes idiomas. ¿Vale? ¿Y cómo cuenta? Pues a veces cuenta de forma normal. 1, 2, 3, 4. A veces, como él dice, de forma acumulativa. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4. A veces de forma acumulativa y repetitiva. 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. A veces acumulativa, repetitiva, acumulativa, que sería 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, y alguna más. Bueno, yo tengo muy poca música en mi cuerpo, pero ya veis el tonillo ahí, como va generando, ¿vale? Pues TON consigue sacar de aquí realmente música. Y a veces lo hace simétrico. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Y va mezclando aún más formas de contar de esa forma acumulativa, repetitiva. En la pieza, bueno, y lo hace en muchas piezas, en particular en las melodías racionales lo hace bastante. Las melodías racionales, la sucesión que utiliza, la forma de contar que utiliza, lo llama la sucesión de Madrid, porque se le ocurrió en Madrid, tenía 20 amigos en un congreso y decidieron hacerlo todo con voces en alto. ¿Vale? Y la idea es más o menos algo parecido. Empezamos a contar por el 1. Luego sería 1, 1, 1, 2, 1, 2. Luego sería 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y seguimos con ello. Cada número es una nota y cada vez más aguda. Cuanto más grande es el número, más alta es la nota, es decir, más aguda es. ¿Vale? Y eso es algo que percibimos. Pero en lugar de representarlo en la partitura de esta forma, lo crea la imagen simétrica, lo lee al revés. Y con eso, y asociando a cada número el mi, sol, la, si, do, re, mi, crea esa pieza de la que hemos disfrutado, que es contar, pero de esa forma tan particular de la sucesión de Madrid. En general, en muchas de las melodías racionales, como digo, cuenta. Y cuenta de formas diferentes. Y luego, ojo, trabaja musicalmente cómo convertir esa forma de contar en música. Uno de los casos es la melodía racional 7. Hay cuenta en base 2, en números binarios. Ya sabéis que los números binarios constan de ceros y unos. No vamos a hablar ahora de números binarios, pero sí un poco que sepáis que lo que tenemos aquí es contar desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 31. ¿Vale? Por lo tanto, utilizamos ceros y unos. Y para interpretar esto, para pasarlo a una partitura musical, lo que hace es lo siguiente. El 0 va a ser dos notas que la segunda nota es más alta que la primera, más aguda. Sin embargo, el 1 va a bajar. La segunda nota es más grave que la primera. Es decir, sube cuando es un 0 y baja cuando es un 1. Esto es algo parecido a los compact discs. Los compact discs realmente se guardan como unos y ceros, pero es un surco que tiene valles y montes. Cuando sube es 0, cuando baja es 1. Pues eso es un poco la misma idea. Veámosla. Aquí sería, por ejemplo, cuando tiene que llevar musicalmente el 0, sería 5 ceros y por lo tanto son 5 parejas de notas que van subiendo, cada vez más agudas. En el siguiente, que es el 1, son 4 ceros y un 1, las parejas van subiendo y la última baja. ¿Vale? La siguiente, que son 3 ceros, un 1 y luego un 0, son parejas que van subiendo, la cuarta baja y luego la quinta vuelve a subir. La siguiente son 3 ceros y 2 unos,
sube, sube, sube y luego baja y baja. Y así es realmente la pieza, teniendo en cuenta esto, la forma que tiene de contar. ¿Vale? Y también cuenta, por ejemplo, en base 3, que es una melodía preciosa, si tenéis oportunidad de oírla, es la melodía décima, pero no voy a explicarla hoy aquí. Vamos a seguir con más melodías racionales. La 15, vale, la 15 la voy a explicar. Vale, vamos a explicarla primero, luego la escucharemos. Y vamos a hablar de fractales, no podía ser de otra manera, y del romanesco. La pieza está basada en lo que se llaman las sucesiones autosemejantes. Es una parte fundamental en tono. Y para entender qué es una sucesión autosemejante tenemos que ver el origen de ese concepto. El origen está en los objetos fractales. Los objetos fractales son objetos geométricos que cumplen alguna de estas propiedades o todas. Las propiedades fundamentales son la autosemejanza. Eso quiere decir que hay una parte que es igual al todo, o esencialmente igual. Si vemos un romanesco, es una especie, es cónico, que está formado por conos, que a su vez están formados por conos. Luego, si nos quedamos con un pequeño cono, es como si sería el total. Se ve muy bien también en el helecho, donde una rama del helecho es prácticamente igual al total. O este fractal, que luego os voy a explicar cómo se genera, este de aquí, pensad aquí, si cogemos una parte, resulta que es igual al todo. ¿Vale? Luego eso es la autosemejanza, cuando una parte de un objeto es igual a todo el objeto. Si alguna vez habéis visto el conjunto de Mandelbrot, que muchas veces en el ordenador se iba ampliando y ampliando, ampliando, luego volvíamos al conjunto original. Luego veremos una imagen que nos va a dar una idea. La segunda propiedad es la rugosidad. Eso hablando coloquialmente. Hablando matemáticamente diríamos que la dimensión fractal es no entera. Una curva o una recta tiene dimensión 1. ¿Vale? Tenemos 1 grado de libertad. Una superficie tiene dimensión 2. Tendríamos como 2 grados de libertad. Sin embargo, estos objetos tienen dimensión intermedia. 1,3278,4, una cosa así. Eso lo que genera es una rugosidad. Esa es la segunda propiedad. Y la tercera propiedad es que parte de procesos iterativos infinitos. ¿Cómo construimos, por ejemplo, esto de aquí que se llama la curva de Koch? Partimos de este dibujo de aquí. 4 segmentos, formando una pequeña lanza, ¿veis? Una pequeña lanza. Ahora, estos 4 segmentos, en el siguiente paso, vamos a coger cada segmento y lo vamos a sustituir por esta misma imagen, pero reducida. Y por lo tanto tendremos, ¿veis? 4 copias de esa imagen inicial. Y ahora tendremos 4 por 4, 16 segmentitos. Ahora, cada uno de esos segmentitos lo vamos a volver a quitar y poner esta imagen, pero reducida. Y obtendremos esto. Y luego, para todos estos segmentos, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, así hasta el infinito y más allá. Y entonces, eso que nos queda al final, ese es el objeto fractal, que tiene esa dimensión de rugosidad terrible. De hecho, tiene longitud infinita. Eso es una curva que tiene longitud infinita, que es otra de las cosas curiosas de los fractales. Bueno, pues en las sucesiones autosemejantes nos quedamos con la autosemejanza. Con una parte es igual al todo. Visto visualmente, esto. Hacemos zoom y todo el rato es lo mismo. Todo el rato es lo mismo. Porque el conjunto está dentro del propio conjunto. ¿Vale? Eso en sucesiones de números, ¿qué es? Vamos a coger una sucesión de números infinita. Y como queremos que dentro de esa sucesión esté la sucesión, es que si quitamos algunos de ellos, lo que nos queda sigue siendo toda la sucesión. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo que además tiene que ver con contar. ¿Vale? Es decir, una sucesión autosemejante fractal, si la parte de la sucesión es igual a la sucesión entera. Vamos a coger esta sucesión que es contar hacia atrás. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, y así seguimos hasta el infinito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a eliminar algunos números. ¿Cuáles? Pues cada vez, o sea, la primera vez que aparece el 1, la primera vez que aparece el 2, la primera vez que aparece el 3. Es decir, voy a quitar números. Uno pensaría que si voy a quitar, me voy a quedar con algo más pequeñito. ¿Vale? Entonces, si quitamos números, lo acabo de quitar, ¿qué nos queda? 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, la misma sucesión. O sea, la misma sucesión está dentro de la sucesión. Y si lo hiciéramos más veces, podríamos seguir quitando y quitando, porque es siempre la misma. Y por mucho que quitáramos, siempre obtendríamos la sucesión. Eso es una sucesión autosemejante. Y lo que hace Ton en esta composición es algo que tiene que ver con la autosemejanza. Voy a hacerlo en un sentido, aunque Ton luego lo va a hacer en otro. En unas composiciones lo hace de una forma y otras de otra. El germen de la composición son estos 15 números. Ojo, para mí los números. El germen de la composición son las notas. Pero para mí son los números. Me lo vais a permitir. Entonces son estos números. Yo a la primera nota la llamo 1, a la segunda un 2, y luego cuando hay una tercera distinta un 3. Si cojo estos, que son 15, y los voy poniendo en fila y sigo así hasta el infinito, ¿veis? Voy cogiendo copias
de ese germen y genera una sucesión infinita. Ahora ya tengo mi sucesión infinita. La pregunta es, ¿será autosemejante? ¿Podré eliminar números y quedarme con algo que es esencialmente lo mismo? Sí. ¿Cómo? Voy a eliminar todos los números que están en posiciones pares y solo me voy a quedar con los que están en posiciones impares. Elimino todas las posiciones pares. ¿Y qué me queda? 1, 2, 2, 3, 2, 4, perdón, 3, 5, 2, 3, 4, 5, la misma sucesión. Y si volviéramos a quitar los que se quedan en posiciones pares, volveríamos a obtener la misma. Es una sucesión autosemejante. Es una cosa curiosa, porque siempre pensamos que algo que está dentro de otro algo es más pequeño. No, es exactamente igual. ¿Vale? Y él, para componer esta obra, hace este proceso, pero al revés. Podríamos pensar este proceso como que tenemos una sucesión infinita, metemos infinitos números y tenemos una más grande que es igual. ¿Vale? Ese es el proceso, sería el contrario, el de añadir. Pues él lo que hace es eso. Coge parte de la sucesión de 15 números y va añadiendo entre cada dos números, es decir, en las posiciones que van a ser las pares, los que nosotros antes hemos ido eliminando. Es decir, primero los que aparecen en posiciones pares y luego impares. ¿Veis? Entre el 1 y el 2 metemos el 2. Entre el 2 y el 2 metemos el siguiente par, que es el 3. El siguiente sería el 4. El siguiente sería el 5. El siguiente sería el 3. Y va metiendo, y va generando, esta es la mitad de la obra. Y a la mitad de la obra ya ha generado en esta parte de aquí la sucesión inicial. Y al final de la obra lo que hace es generar dos copias de la sucesión. Y si siguiéramos así, generaría toda una composición infinita musical. Es decir, hace la demostración de una sucesión fractal o autosemejante, pero en el sentido de incluir y no de excluir. De hecho, él suele dibujar, tiene unos diagramas preciosos, el germen de todas estas es lo que está en el centro y lo que va añadiendo es los que va metiendo en medio de los números, generando esta forma de crear una sucesión infinita. Pues lo que está detrás de esta composición que vais a escuchar es precisamente las sucesiones autosemejantes. Gracias. Desde las matemáticas. Desde el intérprete, ya no del compositor, sino desde el intérprete, la visión de cómo introducir en los silencios o cómo analizar el material. Y cuando Raúl me pidió que viésemos esta, porque era una de las, digamos, de las melodías que él tenía como un especial interés y cariño en ver, nosotros la pensamos desde el punto de vista interpretativo también en cómo un poco desde una visión del intérprete puedes trabajar esto y os voy a poner un ejemplo previo, digamos, a la interpretación de toda la pieza, ¿no? O a lo mejor podemos ir directamente a la página completa, si les parece a las intérpretes. Trabaja en células rítmicas que son de mini extensión, es decir, son células de 1 a 2 unidades. Esta es una unidad, estas son 2 unidades, esto es una estructura no variable, el ritmo siempre permanece igual. Recordad lo que hemos hablado un poco en la estructura del minimalismo, ritmos repetitivos, estables, que tienen cambios muy lentos en progresión. Sí hay compás. Tom hace que esta pieza tenga barra de compás y además establece 2 tempos diferentes, bueno, 3, porque hay un 15-8 al final del todo, que no está en esta página, porque añade una corchea extra que desde el punto de vista interpretativo genera una especie como de desasosiego, porque genera una rítmica no binaria. Yo no sé si esto tiene que ver con algo con las matemáticas, no lo sé, pero sí es cierto que genera una rítmica de A3, que lo hemos visto en la partitura donde aparece un 15-8. Hay un material sonoro aditivo, es decir, los dos primeros compases sería la célula 1, el inicio del material que está en tempos impares, y Tom lo que hace es llevar los compases 3 y 4 a la generación de la célula. Los pasa a este lado y vemos que, lo que teníamos como célula 2 del segundo, primera nota de la segunda célula pasa a ocupar el silencio que teníamos en la estructura de arriba. Vuelve a hacer lo mismo, la segunda nota la incluye en el tercer sistema y ahora tenemos 4. Vuelve a hacer lo mismo con 3 y ahora tenemos 6.
vuelve a hacer lo mismo con 4 y ahora completamos el primer compás con 8 y así sucesivamente. Que es un sistema de eliminar los silencios para tener material sonoro gracias a que la célula primigenia contenía el silencio. Contenía el silencio que podía ser rellenado por otro material. Me recuerda un poco al ejemplo cuando tal y explicabas que la línea recta es cubierta por, no sé cómo lo llamas a... Sí, luego lo veremos. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a escucharlo y les he pedido a las intérpretes una versión libre de este material, haciendo que el violonchelo toque la primera línea, esta de aquí, vamos atrás del todo, la primera línea, y la flauta vaya añadiendo sistemáticamente en cada una de las líneas, cuando vamos cambiando de línea, la nota ocupe el silencio, ahora lo ocupe con una nota sonora. Es decir, escucharéis una línea melódica del cello y en la primera versión que había silencio será sustituido por una nota de flauta. En el tercer sistema, 2 notas de flauta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando queráis. Gracias. Bueno, esta sería, es la mitad más o menos de la partitura, no es la partitura entera, y vamos a continuar con otra partitura, con otro material, con otra composición que Tom la tituló Tango. Yo le pregunté a Raúl a ver si él podía facilitarme documentación acerca de por qué este título, porque normalmente él o tiene un título muy explícito como Las vacas de Narayana, que tiene lugar, o sea, que hace una referencia a un matemático, etcétera, etcétera, o los otros títulos no suelen estar vinculados a ideas ya musicales o a, digamos, o a tipo y estilos musicales como pueda ser este, que si yo os pregunto, ¿sabéis lo que es un tango? Pues me vais a decir, pues claro. Claro, lo hemos oído 1000 veces y lo hemos bailado 100.000, o lo hemos visto bailar 100.000, ¿no? Como no encontré nada y le pregunté a Raúl y él no pudo ayudarme tampoco porque no había un material específico publicado por Tom Johnson acerca del porqué de la elección de este título, me parecía oportuno hablar de qué es un tango, además de una danza que bailan 2 personas, ¿no? Y que tiene un origen argentino. El tango tiene una estructura como un rondo, que igual decís, un rondo, pues no tengo idea qué es un rondo. Un rondo es una canción francesa que tiene 2 elementos, que utiliza 2 elementos. Uno es la A y otro es la B. La A es lo que nosotros conocemos en las canciones populares o en la música pop como el estribillo, y la B es la estrofa o nueva estrofa,
que va configurando de una manera secuencial o extensiva el material de la pieza y permite alargar una pieza X tiempo, X minutos, etcétera, etcétera. En el caso de Tom, su obra, Tango, lo hace, me parece que son 120 partes fuera del estribillo, es decir, 120 estrofas. ¿Qué otra cuestión hace? Vamos a oír esta pieza, que es uno de los primeros tangos donde vais a poder escuchar el estribillo, que se repite 2 veces, y luego la estrofa. Lo pararé cuando volvamos al estribillo para que tengáis la idea de qué es un tango, ¿no? Y os lo recordéis al menos. Esta es la A. La A otra vez, 2 veces. La B. Volvíamos a la A. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Tom este material lo va a usar, pero no como se usa en el tango, que se usa de manera lineal y presentamos primero la A, luego la B, luego la A, luego la C, etcétera, etcétera. Él no hace eso. Hace otra cosa mucho más, no sé cómo, tortuosa, creo yo, ¿no? Desde el punto de vista de la escucha, porque mezcla la A y la B, y la A y la C, y la A y la D, y las pone encima, una encima de otra, con lo cual va a generar una especie de estructura polifónica con materiales diferentes. Bueno, esta es la explicación que ya la hemos oído, de en qué minuto sucede cada una de las cosas que está pasando, tanto la A, la B como la A y la C, y lo que hace Tom en su partitura es que si pensamos que la A, el material que se repite sistemáticamente, es de las 2 líneas, para aquellas personas que no leen música, es de las 2 líneas, esto es un pentagrama, 2 voces, está escrito originalmente para piano y nosotros hacemos una versión en trío, ¿no? Imaginad que esta mano izquierda del piano que hace los graves, nosotros lo hemos colocado en la voz del cello y hace este pasaje tan característico repetido sistemáticamente. Y hasta el infinito y más allá. Y la parte de B, C, D, etcétera, en vez de ponerla a continuación, Tom toma la decisión de decir, no, lo pongo encima y lo hago que se escuche al mismo tiempo. Es decir, una especie de sonido en estéreo, pero dentro del mismo material de manera vertical. Entonces, si os parece, podríamos hacer... Lo paso aquí para que veáis y os lo explico. Esto sería la A, un segundín, y luego la estructura en líneas, como veis, hago una deriva hacia cuál es la B, cuál es la D, cuál es la F, etcétera, etcétera. Y ahora escuchamos una versión, bueno, al menos la primera parte, si os parece, y no sé si queréis llegar a la segunda versión. ¿De acuerdo?
solo con eso merece la pena haber montado todo este tinglado. Es una de mis piezas favoritas y la habéis tocado magistralmente. Me encanta la pieza. Yo voy a hablar de la flauta realmente, porque es la parte que no se repite. La parte que se repite, pues se repite. No, es broma. Yo voy a hablar de la otra parte, que es la que tiene que ver un poco con las matemáticas. Y efectivamente hay 120. ¿Por qué? Porque está permutando notas. Y esto es parte, las permutaciones son parte de lo que se llama la combinatoria. La combinatoria, como más o menos expongo ahí, es esa parte de las matemáticas que se preocupa un poco de la forma de seleccionar o ordenar objetos o conjuntos. Y entonces nos interesa, pues, por ejemplo, si hay un orden o no del que queremos, o si hay ese tipo de órdenes, de cuántas formas podemos ordenar. Por eso el arte de contar. O incluso cómo podemos generar formas de ordenar. Ese tipo de cuestiones son las que trata la combinatoria. Pero vamos al grano. Aquí se trata de, bueno, por cierto, vamos al grano, esta obra de Esther Ferrer, Permutaciones, son 2 manillas, ¿veis? Cada manilla puede tener 3 posiciones, luego hay 9 parejas de manillas, que luego volveré con ellas. Es una obra preciosa. Bueno, las permutaciones son lo que todos sabemos. Permutar n elementos es reordenar n elementos. Si tenemos 5 números, por ejemplo, una permutación es ponerlos en un orden diferente. Entonces, una de las primeras cosas que nos interesa a las personas que hacemos matemáticas es de cuántas formas podemos reordenar un conjunto, por ejemplo, de 5 elementos. Reordenar es lo que todos sabemos. Para saber de cuántas formas, tengo que saber qué número va a ir en la primera posición, qué número va a ir en la segunda posición, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Una vez sabido eso, pues ya sé una reordenación. Entonces, la cuestión es, en la primera posición, ¿qué opciones tenemos? Pues tenemos 5 opciones. Obviamente el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Una vez que hemos elegido un número para la primera posición, para la segunda, ¿qué opciones tenemos? Pues claramente 4. Luego tenemos para la primera 5 y para cada una de ellas 4. Luego para las 2 primeras 5 por 4, 20. Fijadas la primera posición y la segunda posición, para la tercera posición, ¿cuántas nos quedan? Pues si hemos fijado 2, nos quedan 3 opciones. Luego, para las 3 primeras posiciones tenemos 5, por cada una de ellas 4, por cada una de ellas 3, 5 por 4 por 3. Para la cuarta hay 2 opciones y la quinta queda completamente determinada. Luego, ¿cuántas permutaciones de 5 elementos hay? El factorial de 5. 5 por 4, 20, por 3, 60 y por 2, 120. Son las permutaciones de 5. ¿Qué hace Ton en esta pieza? Bueno, por cierto, antes de lo de Ton, ¿de cuántas formas se podrían colocar esas 9 parejas en las 9 posiciones? El factorial de 9. Es decir, 362.880 formas de colocar esas manillas dentro. Y Esther eligió esta, en concreto, que forma la obra. ¿Vale? Pero Ton lo que hace es coger las permutaciones de 5 notas. Por lo tanto, como sabemos, permutar 5 elementos hay 120 formas distintas. Y esas partes que no se repiten son esas 120 permutaciones que tenemos. Vale, entonces, obviamente las permutaciones, ¿qué son? Son 5 notas. Exactamente, re, fa, sol, si, la. Esas son las notas que tiene. Por lo tanto, ya tenemos que, por una parte, los elementos que va a utilizar son 120 permutaciones. Pero, ¿cómo las va a utilizar? Porque las permutaciones, yo puedo crear permutaciones rápidamente. De A, B, C, D, E, pues A, C, D, B, E. Es decir, crear sí, pero ¿cómo las ordeno? Pues Ton lo hace de la forma más natural. ¿Cómo ordenamos en un diccionario las palabras? Por el orden lexicográfico. Hemos ordenado primero las letras, A, B, C, D, y luego ordenamos las palabras según ese orden. ¿Cómo? Pues voy a explicar algo que ya sabéis. Si tenemos camina, camino y camión, ¿cuál va primero en el diccionario? Pues como comparten el cami, vamos a la siguiente letra, que es una N y una O. La N va antes que la O. Por lo tanto, camina y camino van antes que camión. ¿Vale? Ahora, camín se repiten las dos y la A va antes que la O. Por lo tanto, camina va antes que camino, que va antes que camión. Ese es el orden lexicográfico. En el caso de Ton, tiene 5 notas. Esas 5 notas dice, este es el orden establecido, que es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y lo que hace es simplemente ordenarlas, yo aquí lo he llamado A, B, C, D, E, para que pensemos que es exactamente como el orden lexicográfico, las reordena según irían, si fueran palabras con sentido, según irían en nuestro diccionario. Esa es la forma de reordenarlas. El orden lexicográfico, como camina, camino y camión. Exactamente el orden lexicográfico.
Luego ya hemos establecido cómo están ordenadas y hemos escuchado la composición. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando las permutaciones y el orden, porque si cambio el orden, la composición es completamente distinta. Y él ha elegido el orden natural, el lexicográfico, pero podríamos elegir muchos otros órdenes. Aquí he cogido las permutaciones de 4 colores y he elegido 9 algoritmos distintos, bueno, los que venían en Wikipedia, que es más fácil, pero 9 algoritmos distintos que me generan, como veis, diferentes formas de ordenar. Este primero es el lexicográfico, pero estos son otros que tienen otras propiedades completamente distintas. Y elegir ese orden también es una parte fundamental de la pieza, porque estamos escuchando ese orden realmente. ¿Vale? Y esa es una de las cosas también que me encanta. Es muy básica la idea. Obviamente está el tango, que es una parte musical muy potente, pero la parte de esa que no se repite son permutaciones con el orden de nuestro diccionario. No es más, ni menos. ¿Vale? Como vamos mal de tiempo, no os voy a explicar esto, pero aquí hemos permutado, tenemos 24 permutaciones de 4 elementos, que lo he hecho con colores. ¿Por qué? Porque es 4 por 3 por 2 y por 1, que es 24. Esas 24 permutaciones las utiliza en otra obra preciosa que es Combinaciones para un cuarteto de cuerda, donde no voy a explicarlo, hay cuadrados latinos que salen por ahí, ¿no? Formas de generar permutaciones y aparecen en la composición con 3 instrumentos las 24 permutaciones, ¿vale? Pero bueno, como veis, utiliza mucho ese concepto combinatorio que es la permutación. Pero como vamos mal de tiempo, vamos con otra pieza curiosa que es Las vacas de Narayana. Vamos a tocarla y la Sí, leemos. sí, sí, sí. Bueno, esta pieza tiene un texto, nos habla de la generación, digamos, Bueno, os voy a leer, mejor paso directamente a leer lo que el narrador tiene que contar desde el punto de vista de la intervención performática de la pieza, ¿no? Las vacas de Narayana, narrador. Este sería mi partitura. Este texto no es ni un análisis musical, ni una lección de matemáticas, ni un acertijo. Es simplemente una parte integrante de la obra. Narayana era un matemático hindú del siglo XIV, planteó el siguiente problema. Cada año una vaca da a luz un ternero. A partir del 4.º año, cada ternero da a luz a su vez y cada año un nuevo ternero. ¿Cuál es el número total de vacas y terneros al cabo de 17 años? El tiempo que se necesita para resolver el problema no será suficiente para realizar la interpretación musical. Yo creo que es una ironía. Entonces, vamos a pasar a la interpretación y a la narrativa al mismo tiempo. El primer año no tenemos más que la primera vaca con su primer ternero. El segundo año tenemos la primera vaca y 2 terneros. El tercer año tenemos la primera vaca y 3 terneros. En el cuarto año, el primer ternero se convierte en madre que da a luz a su vez una tercera generación de vacas de Narayana. El quinto año tenemos una madre así como 3 terneros más. El sexto año tenemos 4 madres, 4 nuevos terneros y un grupo de 13 animales. El séptimo año nos da el nacimiento del primer ternero, perdón, me he perdido. El séptimo año nos da el nacimiento del primer ternero, del primer ternero, del primer ternero, de la primera vaca de Narayana y la cuarta generación comienza. El octavo año, el grupo, habiendo tenido al principio 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 19 animales, tiene ahora 28.
El 9º año produce el nacimiento de 13 nuevos terneros, uno de ellos es el hijo de la primera vaca, 6 son sus hijos y otros 6 son sus nietos. Y así sucesivamente hasta los 17 años. Y ahora, si os parece, y cerrando esta interpretación, hacemos la pieza desde el primer año hasta el término del 9º año, todo seguido, desde arriba. Muchas gracias. Es una forma muy hermosa de contar qué es lo que estamos haciendo realmente. Yo voy a recuperar un poco el problema que subyace. El problema es efectivamente de un matemático indio del siglo XIV, Narayana Pandita, que en un libro de aritmética estudiaba sucesiones aditivas, como la sucesión de Fibonacci, que es más conocida. Y el problema de las vacas de Narayana, lo recuperamos de nuevo, dice, si las vacas tienen una cría cada año, es decir, eso es algo que le exigimos, y cada ternera, después de los 3 años que necesita para convertirse en una vaca madura, estamos dando también otra información, tiene una cría a principio de cada año, ¿cuántas vacas habrá después de 20 años a partir de la primera ternera? Ese es el problema original, aunque luego Ton pone 17 en lugar de 20. Y lo que hace Ton es resolverlo contando, como lo haríamos cualquiera. Lo único que en la interpretación empieza en el 4º año para nosotros, pero ¿qué tendremos? El primer año tendremos nuestra ternera, que es una ternera de primer año. El segundo año tendremos la misma ternera, que es una ternera de segundo año. El siguiente año, el tercero, seguimos teniendo una ternera de tercer año. El siguiente año, que es el primero en la interpretación, tenemos esa ternera se ha convertido en una vaca madura y tiene un ternero. Luego ya tenemos 2. Al siguiente año tendrá otro ternero, 3. Al siguiente otro, 4. Ya efectivamente hay una generación más en el 7º año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestra ternera de 3 años ya es madura y tiene un nuevo ternero. Por lo tanto, tendremos 6. Al siguiente año, lo que tenemos es que, de nuevo, el de tercer año se convierte en vaca, o la de tercer año se convierte en vaca, y la original tiene un nuevo ternero, y estas también tienen ternero. 3 terneros más. Por lo tanto, en total son 5, 6 y 3. ¿Lo he contado mal? 2, 3. 6 y 3, 9, sí, efectivamente. Bueno, y así vemos 13 en el siguiente. Vamos a intentar imaginar ahora, con eso lo he ido haciendo un poco rápido, cuántos habrá en el 10º año. En el 10º año, obviamente nuestras vacas no se mueren, son eternas, ¿vale? Están muy bien cuidadas, como en la India, ¿vale? Si este es el 9º año, ¿el 10º qué habrá? Pues tantas vacas por lo menos como había en el año anterior. ¿Más cuántas vacas más? Más tantas terneras como vacas estén con la opción de tener terneras. Pero ¿cuántas vacas pueden tener terneras llegados el 10º año? Pues como tardan 3 años en poder tener terneras, las vacas que estaban 3 años antes. Estamos en el 10, 9, 8, 7. Estas, efectivamente, todas ya han pasado 3 años, por lo tanto, todas se han convertido en vacas. Por lo tanto, ¿cuántas va a haber? Las que había, que son 13, más las nuevas terneras, que son las que pueden tener, que son todas estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y 9, perdón, 13 y 6, 19. ¿Vale? Y las nuevas terneras son efectivamente las 6 que habíamos comentado. Y de hecho hemos dado una propiedad para calcular la sucesión. Cada año hay tantas vacas como las del año anterior y como las que había 3 años antes. Y por lo tanto ya sin necesidad de tener que andar contando podemos obtener toda la sucesión.
ahí escrito los 20 primeros números de la sucesión. Por lo tanto, contestando a Narayana, en el 21, ¿cuántas habrá? Las del 20, 872, más las del 18, 3 años antes, 406, en total 1.278 vacas. Bueno, eso es como resolveríamos todos más o menos este problema. Podríamos contar más cosas matemáticas, que me las voy a saltar, y vamos a ir un poco a cómo cuenta ahora Tom en la pieza musical que acabamos de escuchar estas vacas. Porque podríamos decir tantas vacas y tantas terneras y quedaría muy sosa, ¿no? Pues lo hace de la siguiente forma. Las vacas, es decir, las vacas maduras, van a ser notas largas. Lo que hemos estado escuchando como notas largas son las vacas maduras. Y las notas cortas son las terneras. ¿Vale? Eso por una parte. Por otra parte, las vacas nos va también musicalmente a transmitir cuál es la generación. ¿Vale? La primera generación, ¿vale?, va a ser un re. Es decir, lo que va a hacer, como veis aquí, cada generación corresponde a una nota cada vez más grave. Luego la primera generación es re, la siguiente es do, la siguiente generación es la y la siguiente es sol. Vale. Entonces, vamos a ver cómo se interpretaría el 10º año para ver un poco cómo eso que estamos oyendo, qué nos está transmitiendo realmente. El 10º año es esta estructura de aquí. Y esta sería la partitura. Y vemos, primero, la vaca original, ¿vale? Que como es una vaca, sería una nota larga. Como es la primera generación, re. Luego una nota larga, re. Seguiríamos, ¿cómo vamos a seguir? Vamos a seguir por generaciones y por las vacas más jóvenes, por las terneras. Luego lo siguiente que contamos es 3 terneras, segunda generación. Luego nota corta, 3 notas cortas y do, que es la nota para la segunda generación. Luego, ¿qué tocaríamos? Pues tocaríamos una larga de la vaca y una corta de la ternera. Y sería un do porque es segunda generación y un la porque es tercera generación. Luego, larga y 2 cortas, do y la. Larga y 3 cortas, do, la. ¿Y esto último qué sería? Pues sería, la primera sería larga y un do, porque es segunda generación, 3 cortas la, una larga la, porque es tercera generación, y tendríamos ya la cuarta generación, que por lo tanto, como es ternera, sería corta, y cuarta generación sería un sol. Realmente lo que hemos estado escuchando es esta forma de contar. Nos está transmitiendo musicalmente esa información a la hora de hacerlo. Bueno, pues esta sería, vamos a empezar ya la última pieza ya del concierto y de charla a charla, que sería el Tile Work para saxofón, para empezar. Esta pieza que vamos a ver ahora es una pieza, es uno de los números de una pieza una pieza escrita para saxofón que tiene 3 partes. Sería la primera parte de la pieza la que vais a escuchar esta noche. Es un material sencillo inicialmente, mantiene las características que hemos presentado a lo largo de toda la charla y lo que hace Tom es utilizar 6 notas. ¿Cómo trabaja musicalmente con las notas? No matemáticamente, eso os lo contará Raúl, ¿no? Como veis, hay unas células, o sea, hay unos compases del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9, etcétera, donde va ubicando los materiales sonoros. En la primera línea tenemos una célula que es la primera célula de material sonoro, que son 3 notas, seguidas de 3 notas también en otro registro diferente, pero que están separadas por compases de silencio. ¿Qué va a hacer Tom a lo largo de toda la pieza? Ir eliminando los silencios e introducir las notas que ya tenía en los lugares, acercar las notas que tiene en la segunda célula de tal manera que se puedan ir ubicando en los silencios. Pasamos más adelante, vemos que es el mismo material hasta una sección donde trabajando de esa manera, construimos un sistema que se llama la polifonía horizontal. ¿Qué es la polifonía? Pues la composición de 2 palabras del griego que son varios sonidos realmente, ¿no? Viene este modo de trabajar y de componer ya desde el siglo XIV aproximadamente, con el Renacimiento, lo que nos invita a escuchar es el material de 2 voces sonando al mismo tiempo, o de 3 o 4 voces sonando al mismo tiempo, si nos vamos ya a las fugas o a otras composiciones más complejas, y lo que
quisiera insistir un poco y escuchar, que pudieseis escuchar, es por ejemplo, el planteamiento que hace Mozart en la misa de Requiem, en el Requiem, donde a 4 voces, si nuestro oído quiere prestar atención a una de ellas, necesitamos hacer un esfuerzo personal, porque las voces graves y más agudas son las que más fácilmente reconocemos y tenemos tendencia a seguir. Pero haciendo un esfuerzo de escucha vais a poder escuchar las voces del centro. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que hacer una escucha mucho más proactiva, es decir, no escuchamos una sinfonía con una base armónica donde gran parte de la orquesta está tocando acordes y escuchamos, o un concierto donde escuchamos la voz melódica del solista, sino que tomamos una decisión deliberada como público para escuchar la segunda voz, para escuchar la tercera voz o para irnos de nuevo a la primera o al bajo, ¿de acuerdo? Esto pasa más adelante en el desarrollo motívico de la polifonía, cuando nos vamos al canon o nos vamos a la fuga, y os voy a poner un segundo ejemplo sonoro muy cortito donde unos intérpretes contemporáneos de jazz utilizan el elemento de la fuga para derivar en una improvisación que acaba siendo una conocidísima canción de los estándares del jazz. Aparece otra vez el segundo motivo, lo hemos oído en la voz aguda. El primer motivo otra vez. La invención a 2 voces de Juan Sebastián Bach, tocada literalmente como la escribió Bach. El motivo en estrecho, tocándolo juntito. La coda de resolución, empezando a improvisar para, digamos, como llamado al resto de los músicos para empezar a acercarse a la canción que van a tocar ahora. La llamada final, y ahora entran los demás. Lullaby of Birdland, uno de los estándares del jazz de los años 70, 60, etc. Y si ahora nos vamos al trabajo que hace Tom y cómo acerca los materiales, el análisis de la estructura variable de 1 a 24 lo tiene separado por puntitos de repetición, tales como este, que están ubicados en la numeración que hemos hecho en la partitura, las indicaciones de la partitura. Cuántos compases tiene la estructura 1, cuántos tiene la 2, la 3, la 4, la 5, etc. ¿Qué hay dentro de esos compases? Comprimir el silencio para conseguir que una armonía que está escrita así y que está llena de silencios en el medio, empecemos a escucharla eliminando esos silencios de manera que al final se convierta en una línea melódica sin silencios.
Y lo vemos como de 2 compases y 1 en la primera línea, 2 compases y 1 en la segunda, y todo igual en las 2 células, donde son 3 notas, 2 de silencio, 2 compases con notas, 1 de silencio, va pasando a lo largo de toda la partitura, eliminando silencios, de tal manera que al final lo que tenemos es la 5, que están todos los materiales presentados de manera alternada en los primeros pentagramas, a tenerlo todo seguido. Es decir, este do es la primera nota del primer compás, este sol es la primera nota de la célula que está en rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a escuchar en una versión para saxofón. Te pongo esto. Bueno, pues yo voy a hablar de tileworks, de teselaciones, de embaldosados, pero no de la pieza que hemos escuchado, sino una de la familia, que es el tilework for piano. Y he elegido esto porque es un tipo de embaldosado musical, que es de lo que va realmente este conjunto de piezas, como la que acabamos de escuchar, de embaldosar, ¿vale? Pero la que he elegido son las que se llaman teselaciones rítmicas perfectas. Y esa perfección creo que es importante destacarla porque es un trabajo muy importante que hace Tom desde la música y desde las matemáticas, o desde la música hacia las matemáticas. Hay un problema relacionado. Bueno, los embaldosados son muy importantes en ciencia y en tecnología y en arte, pero hay un problema matemático realmente muy interesante que se llama el problema de la cuadratura del cuadrado o del rectángulo. Cuando nosotros tenemos un embaldosado normal de cuadrados, todos los cuadrados son iguales, ¿vale? Embaldosamos nuestra casa con cuadrados, todos son iguales. Pero el problema de la cuadratura del cuadrado o del rectángulo, consiste en dividir un cuadrado o un rectángulo en cuadrados que llenan todo el espacio, que no se superponen, es decir, estamos embaldosando bien, pero cada baldosa es de un tamaño completamente distinto. Como veis en este embaldosado de este rectángulo, cada baldosa tiene un tamaño. Estamos poniendo la longitud de los lados, ¿vale? Por lo tanto, cada baldosa es distinta, ¿vale? Buscar rectángulos que pudiéramos embaldosar con baldosas distintas fue algo que se pudo hacer rápidamente, pero no se encontraban cuadrados. Y es un problema clásico en geometría, buscar la cuadratura del cuadrado, pero con baldosas distintas. Y fue algo que llevó mucho tiempo y cuya resolución es bastante interesante porque además tiene que ver con redes eléctricas, ¿vale? Uno cuando crea algo muchas veces busca de cualquier sitio y se resolvió este problema, el de encontrar algo como esto, es decir, un embaldosado de un cuadrado con cuadrados, pero cada uno de un tamaño completamente distinto, como este es el ejemplo, tardó cierto tiempo en encontrarse. Finalmente se encontró. Pero es un problema muy clásico y muy importante en matemáticas, en geometría. ¿Y Tom qué hizo? Dice, bueno, vamos a llevar esto no a dimensión 2, que es donde estamos trabajando, sino a dimensión 1. Vamos a teselar una línea temporal, ¿vale? Para mí, una línea temporal son números. Entonces vamos a intentar definir cuál es el problema en dimensión 1. Necesitamos algo que queremos teselar, que va a ser una sucesión de números. Cada número es un tiempo, ¿vale? Luego aquí hay 15 tiempos, ¿vale? Nosotros queremos teselar esos 15 tiempos, que serían nuestro rectángulo o nuestro cuadrado. Lo queremos teselar ¿con qué? Con baldosas.
¿Cuáles van a ser ahora las baldosas que elige Ton? Pues van a ser tríos de números que están en sucesión aritmética. Expliquémoslo. El 2, si le sumamos 3, da 5, y si le sumamos 3, da 8. Luego el 2, el 5 y el 3 están en progresión aritmética. ¿Vale? Y además la diferencia es de 3, como hemos dicho. Entonces se trata, vamos a poner un ejemplo, no os preocupéis, se trata de buscar baldosas, es decir, tríos de números en progresión aritmética, ¿vale? Donde cada baldosa tenga números distintos, no se repitan los números porque las baldosas no tienen que coincidir, ¿vale? Además, que las diferencias sean distintas porque queremos baldosas de distintos tamaños y además rellenen toda la estructura temporal. Vamos a un ejemplo que igual es más fácil. Nuestra estructura temporal son 15 tiempos, 15 números, del 0 al 14. Nuestra primera baldosa es 2, 3, 4. El 2, 3, 4 se diferencian en 1. Tenemos una progresión aritmética, por lo tanto, nuestra primera baldosa. Nuestra segunda baldosa que he representado aquí, ¿vale? Serían el 8, el 10 y el 12, que se diferencian en 2. Luego es distinta a la anterior, que se diferenciaba en 1. ¿Vale? Luego tenemos una baldosa distinta y no coinciden los números. La tercera baldosa sería el 5, el 9 y el 13, que se diferencian en 4. ¿Vale? Que es distinto a lo de antes y no coincide ninguno de los números. ¿Vale? Si bajáramos, no coincide ninguno. La siguiente baldosa se diferencia en 4. Esta era en 4, esta es en... en 5 y la última en 7. Como veis, las baldosas no comparten números, luego no se superponen, ¿vale? Y además, si dejamos caer todas, como en el Tetris, llenaríamos todos los números. Luego hemos creado un embaldosado lineal con tríos que serían nuestras baldosas. ¿Vale? Esa es la traslación que hace Ton de ese problema geométrico. ¿Vale? Entonces, esto sería una teselación rítmica perfecta, porque es una teselación de ese estilo que hemos visto. Entonces, ¿qué hace él? Él lo lleva a una composición, la teselación para piano, ¿vale? Donde en la primera parte, como vemos, bueno, hay 7 compases, pero los dos últimos son silencio, por lo tanto 5 compases, además con 3 pulsos, con 3 tiempos, ¿vale? Por lo tanto, 3 por 5, 15, luego estamos en el caso anterior. En esta primera parte de la pieza, ¿qué nos presenta? Nos presenta la teselación. Como veis, las notas, estas se corresponderían con esta, una diferencia de 7 tiempos, esta se correspondería con esta, una diferencia de 5 tiempos, es decir, cada una de las partes se está tocando, se está interpretando una baldosa de esa teselación rítmica perfecta que os he mostrado. ¿Cómo sigue la pieza? Pues buscando juntar 2 baldosas primero. Junta 2 baldosas de diferentes formas, de todas las formas posibles. Junta 2 baldosas y lo repite 2 veces porque ha juntado 2 baldosas. ¿Y cómo sigue? Pues juntando 3 baldosas de todas las formas posibles, 4 baldosas hasta que coge todas las baldosas y rellena el espacio. Rellena todo el espacio musical con las 5 baldosas. Luego todos los tiempos se corresponden con una nota y lo repite 5 veces. ¿De acuerdo? Y esa es la obra. Es decir, coger esa teselación y convertirla de esta forma en ir teselando o ir embaldosando nuestro suelo y ver un poco en cómo encajan las baldosas. Eso es lo que escuchamos, cómo encajan las baldosas. Matemáticamente nos podríamos preocupar de cuántas estructuras estamos hablando realmente en la composición. Pues primero nos presenta 5 estructuras, luego las 5 baldosas de 2 en 2, esto es combinatoria. Si tenemos 5 baldosas y hay que coger de 2 en 2, no voy a explicarlo, pero hay 10 formas distintas. De 3 en 3, 10 formas distintas. De 4 en 4, 5 formas distintas y todas juntas solo de una forma. Colocarlas. En total 32 menos el silencio, que no lo considera, 31. Luego está utilizando también combinatoria. Y esto es lo que está detrás de las teselaciones rítmicas. Ton Johnson, que realmente tiene una gran mente matemática, no solo coge esta obra, daros cuenta que lo que él hace es coger ese problema matemático, lo convierte en otro problema matemático relacionado con los ritmos, pero que es esencialmente un problema matemático, ¿vale? Y lo utiliza, no solo lo utiliza como música, sino que lo analiza. Analiza que no existen teselaciones rítmicas perfectas de orden 2, es decir, 2 tríos que rellenen 6 tiempos, ni de orden 3, 3 tríos que rellenen 9 tiempos, ni de orden 4, 4 tríos que rellenen 12, ni de 6. Solo hay una
de orden 5, la que hemos visto, salvo la simetría especular, y hay 9 de orden 7, salvo simetría. De hecho, esto ha llevado luego una investigación más allá de este tema y se ha ido calculando cuántas teselaciones rítmicas perfectas de este tipo, con tríos se pueden generar. Eso es una investigación que ha ido avanzando. Pero más allá, podríamos empezar a plantear diferentes problemas. Ton inicialmente coge baldosas de 3 notas, ¿vale? O baldosas de 3 números. ¿Por qué no cogemos baldosas de 2 números, de 4? Y él estudia las teselaciones que existen con baldosas de 2 números, que siempre existen, obviamente, en este caso, y empieza a estudiar las de con 4 números, que ya son más complicadas. Y además, con 4 números, demuestra que no existen teselaciones rítmicas perfectas, ¿vale? Hasta orden igual a 7. Y entonces deja ahí el problema abierto. ¿Existirán realmente teselaciones de estas que estamos viendo que tengan baldosas con 4 números? ¿Realmente? Eso lo deja un problema abierto porque es un problema realmente complicado y lo resuelven 2 matemáticos, Salois Beheshad y Laura Pudel. Salois Beheshad de la Rutgers University y Laura Pudel de la Universidad de Valparaíso. De hecho, la anécdota es que este personaje que está citado en el artículo como autor realmente es un ordenador, que tiene un montón de artículos, pero esa es otra historia que ya contaremos en otra ocasión. ¿Qué hacen ellos? Pues demuestran que existe en el orden 15. Tenemos, recordemos, teselas de orden 4, de índice 4, luego de 4 números, de orden 15, luego hay 15 teselas, en total 4 por 15, 60 números. Luego estamos teselando 60 números. Y esta es gráficamente esa teselación que ellos hacen. De hecho, esa teselación la considera Dan Rosenthal para componer otra pieza que es perfecto para violín. Es decir, es un tema que va más allá en lo musical. Es decir, Tom Johnson crea toda esta cuestión puramente matemática, va más allá en lo musical y va más allá en lo matemático. ¿Vale? Y de hecho no se queda ahí la cuestión. Podríamos seguir pidiéndole más cosas. Podríamos pedirle que por ejemplo, en la obra de Ton, Tile Work for Piano, las diferencias son de 1, de 2, de 4, de 5 y de 7. Pero podríamos pedir que fueran consecutivas. Y eso es lo que se llaman las teselaciones rítmicas superperfectas. Y de hecho, esto es lo bueno a veces del mundo creativo, eso realmente enlaza con algo que ya existía en matemáticas, que son las sucesiones de Skolem. ¿Vale? Que es un problema muy, muy matemático y ahí, digamos, se junta lo musical con lo matemático de nuevo. Pues bueno, esto es un poco lo que está relacionado con este tipo de obras que son las teselaciones rítmicas perfectas y con esto terminamos un poco nuestro acercamiento musical y matemático a la obra de Tom Johnson. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues creo que tenemos con nosotros a Ton. Un momentito. Bueno, mientras conectamos con Ton, podéis hacer preguntas si queréis, discretas o indiscretas, no hay problema. Incluidos los alumnos que me pueden poner a parir. Bueno, animaros a preguntar porque tenemos un pequeño problema técnico, entonces necesitamos que nos preguntéis para rellenar estos huecos. El silencio... Bueno, ¿podemos hacer una interpretación del silencio de John Cage? El 433. Mira, está Ton ahí. Hi, Ton. Hello. How are you? Can you hear me? Yes. Ton, first of all, thank you very much for your work. Por favor, vamos a darle un aplauso a Ton. And thank you for the musicians and for the presentation. Ton, como no hay traducción simultánea, voy a intentar hablar en castellano, pero despacio. En castellano lo más posible. Con cuestiones complicadas debo hablar en inglés. Vale. Empezaré con las cuestiones simples, entonces. Ok. Vale. Mientras el público piensa en alguna pregunta,
Yo te voy a hacer una muy sencilla y muy general. ¿Por qué empezaste a interesarte por las matemáticas? Okay. Ton, ¿te volvemos a hacer la pregunta? Perdón. La pregunta es, ¿por qué te interesaste por las matemáticas? Debo decir que las matemáticas son universal y eternal. Con Dios, con el universo, el mismo. 1, 2, 3, existe universal y eternal. En todos los planetas, en todo el universo. Y me interesa trabajar con universidades como eso. Ton, tú siempre estás muy al día de las investigaciones matemáticas. En muchas de tus obras haces cosas que se han investigado hacía poco. Hay otras que son más clásicas y que tienen más tiempo, de los pitagóricos o de Grecia, pero lo cierto es que utilizas muchas veces matemáticas modernas, que se están haciendo ahora mismo. ¿Cómo sueles acceder a la información matemática? Hay un retardo. Tiene un retardo enorme. Trabajar con universidades. Ton, te repito la pregunta. Tú siempre haces composiciones, algunas son más clásicas, con matemáticas más clásicas, pero a veces con cosas matemáticas que son muy modernas. ¿Te mantienes muy al día? Mis matemáticas no son muy modernas. Me interesan las vacas de Narayana del siglo XIII, creo. 14. El triángulo de Pascal, muy viejo también. Sí. Los principios de matemáticas son universal e eternal. No es una invención nueva. Tú colaboras con matemáticos habitualmente, tienes libros y artículos con matemáticos. ¿Es fácil colaborar con un matemático? Vale. Tom, preguntabas que tú sueles escribir artículos y libros con matemáticos. Podemos leer, por ejemplo, uno de tus libros es con un matemático polaco, creo recordar, que vive en Francia, pero tienes muchos artículos con matemáticos. ¿Es fácil dialogar y colaborar con un matemático? No entiendo por qué hay muchas voces al mismo tiempo en mi casco. Vale. Repito la pregunta. ¿Tú sueles colaborar con matemáticos para escribir artículos o para escribir libros? ¿Vale? Has colaborado muchas veces con matemáticos. ¿Ese diálogo con un matemático es complicado? ¿Es fácil? Es difícil hablar con matemáticos porque no soy matemático yo mismo.
Sin embargo, tú tienes una mente muy matemática. Me interesa mucho colaborar con matemáticos, pero no soy matemático y no comprendo todos los detalles. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Avísale que quite el sonido del streaming, por eso está con retardo. Vale. Tom, me dicen que quites el sonido del streaming. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta o transmitir alguna pregunta que le hagamos? Entiendo dos veces simultáneamente. Vale, vamos a terminar con una pregunta, porque hay pequeños problemas técnicos. ¿En qué estás trabajando en estos momentos, Tom? ¿Puedo cantar algo? Sí, los números. Sube, 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 sube. Sube, 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 baja. Sube, 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 baja, sube. Sube, 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 baja, baja. Sube, sube, baja, sube, sube. Sube, sube, baja, sube, baja. Sube, sube, baja, baja, sube. Sube, sube, baja, baja, baja. Sube, baja, sube, sube, sube. Sube, baja, sube, sube, baja. Sube, sube. Oh, je me suis trompé. Amen. Nos estaba cantando en binario, como habéis visto antes. Muy bien. Pues Tom, como hay muchos problemas técnicos, quiero agradecerte muchísimo, no solo que estés aquí con nosotros, sino todo el trabajo que haces. Tienes unas obras fundamentales y preciosas y muchas gracias por todo. Es importante hacerlo y no solamente explicarlo. Claro que sí. Hacerlo. Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias. La siguiente semana hablaremos de cine y matemáticas y esa vez nos limitaremos a 1 hora. Maravillosa. Y una manera de conjuntar la magia de la música con las matemáticas y todo. Bueno, creo que ha sido excelente. Muchísimas gracias. Amable. Gracias.